hemos identificado los datos. O sea, sabemos en qué consisten nuestros datos, ¿vale? Ahora, segundo punto, ¿qué me dice? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar en todo el conjunto de datos velocidades inferiores a 100 metros por minuto? Cuando hablamos de probabilidad, hacemos una relación de el evento sobre el espacio muestral. ¿Cuál sería el espacio muestral de todo este conjunto de datos? Pues serían todos los datos que yo tengo aquí, ¿cierto? Que simplemente si yo los marco, en la parte inferior de su Excel, a usted le va a decir que tiene un recuento de 192 datos, tiene la suma de todos esos datos de 33.570 y tiene una media o un promedio aritmético de 174.84. Ya desde ahí tengo la media, o sea, no tengo que ponerme a esforzar de cómo hacerlo ni de nada. Pero para hacerlo en, digamos, en orden, como dice Betancourt, entonces simplemente yo me voy a pasar todos estos datos en orden ascendente o descendente. Los organizo, los datos, le pongo un filtro y le colocamos que se ubiquen del menor a mayor. Entonces, así yo ya puedo identificar que el número menor es 14 y el mayor es 350. Que de aquí puedo sacar la desviación, que de aquí puedo que de aquí puedo sacar el rango, que puedo sacar de este conjunto de datos la amplitud, puedo sacar intervalos y los puedo graficar, lo puedo hacer, eso no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, si lo quiero hacer como por este lado, ¿cierto? ¿Qué me tocaría decirle? Entonces, voy a decirle en la parte de abajo o en la parte final que me genere una sumatoria de todos los datos, que es lo mismo que me había entregado. Sé cuántos, entonces, aquí le voy a poner para que no se confundan, sumatoria. Le voy a colocar que es el número de datos que me dije que era 192. Y entonces aquí puedo sacar la media. La media aritmética de esto va a ser igual, ¿cierto? Al número de datos dividido entre n, que es igual a 174.84, que fue el recuento que me dio acá. O sea, hasta ahí no tengo ningún inconveniente. Que este lo podemos redondear, listo. Entonces redondeámoslo a una cifra significativa, a una cifra decimal para poder decir que 174.8 es la media. Como ya tengo esa media, ¿yo qué puedo encontrar aquí? Pues si quiero puedo decirle que voy a hacer x menos x menos media. ¿Cierto? Que ya saben para qué sirve. Y si yo a este le digo que se eleve, o sea, que se eleve, perdón, al cuadrado, elevado a la 2, entonces simplemente yo puedo decir igual a este valor o al primer valor menos, ¿cierto? La media aritmética que yo tengo y para que no se me corra, pues simplemente lo fijamos y esto lo voy a poner hasta acá. Listo. Bueno, para que no haya ningún inconveniente, entonces lo voy a poner es así. Entonces, este valor, porque eso era lo que estaba de pronto haciendo Camila, y le digo este multiplicado por este mismo. ¿Cierto? Tengo esos valores, le decimos que me sume todos estos valores, tengo ese valor tan alto, que es la sumatoria, y le decimos entonces ahora varianza, y entonces va a ser la varianza, perdón, este lo voy a bajar aquí para que me coincida con la sumatoria, y la varianza, y voy a decirle que esto va a ser igual a la varianza dividido entre n, ¿cierto?
Y entonces de aquí puedo sacar la desviación. Y voy a decirle que la desviación es igual a raíz de este valor. Entonces la raíz, la varianza, la desviación es de 91.6. Hasta ahí simplemente hice un análisis de todo este conjunto de datos, o sea, no tuve que ponerme a buscar ni frecuencias ni nada, porque llego directamente al punto, ¿cierto? Y que pues yo lo puedo ir trabajando también por partes. Entonces, ¿qué me dice el postulado? Me dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en todo el conjunto de datos velocidades inferiores a 100 minutos? Entonces, yo me ubico, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Entonces, el primer punto, probabilidad de encontrar valores menores a 100. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Son el conjunto, o sea, si yo tuviera estos 192 datos en una bolsa y empiezo a encontrar, ¿cierto? ¿Cuál es esa probabilidad de encontrar valores menores a 100? Entonces, es los valores que tengo que sean menores a 100, que en este caso los ubicamos, me dice que son 53 datos, entonces son 53 datos menores a 100, y el resto, entonces, y son 192 valores totales, o es el espacio muestral. Entonces, puedo decir que la probabilidad de encontrar valores menores a 100, ¿cierto? Va a ser igual a decir a 153, que el espacio muestral, sobre 192. Entonces me dice que tengo el 0.28% aproximadamente es mi probabilidad, ¿cierto? Y si lo multiplicamos por 100, pues entonces puedo decir que eso es igual a este multiplicado, pues pongámoslo así, a este simplemente, pero lo puedo colocar aquí en valor porcentual. Entonces digo que el 28% de los datos son menores a 100. Esa es mi probabilidad, que esto sería el primer punto. O sea, ya, hasta ahí tengo la primera información. Luego voy al siguiente punto, que me dice que se necesita. Disculpe, ¿ese no era con lo último que nos explicó usted? No ¿Cuál? tocaba. Ese. ¿Este? Ajá. No, es que es. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar en todo el conjunto valores menores a 100? Pues mire cuántos son de 100 sobre el total y ya sabe cuál es la probabilidad. Entonces ahí estábamos, era haciendo un recuento de que en qué consiste el ejercicio de probabilidad. Guárdamelo. ¿Sí? Entonces, este caso, ahí lo tenemos ya resuelto. Que hay algunos estudiantes que de pronto tienen el SPSS, entonces simplemente lo que uno hace es tomar todo este conjunto de datos, ¿cierto? Control C, abrimos SPSS, lo voy a instalar aquí como en esta variable. Listo, me voy a variables y le digo datos totales. ¿Cuántos son? ¿Tiene alguna etiqueta? No, simplemente voy a dejar como datos totales. Ahora, desde aquí puedo hacer el mismo ejercicio. Le doy analizar al descriptivo, ¿cierto? Que me haga un descriptivo de ese conjunto de datos. Elijo algunas opciones, que me encuentre la varianza, el rango, en este caso la curtosis o la simetría, si lo quieren hacer. Puede ser también la suma, simular muestreo, y le digo aceptar. Entonces, el que me dice tiene 193 datos, el rango, el mínimo, la estadística, la suma, y aquí me dice que la media es 174.8, exactamente la que tenemos, con una desviación del error, ya lo vamos a mirar.
aquí nos da, pero, a ver, seguramente está uno mal. La desviación del estadístico, 91.4, la varianza, que es lo que nosotros nos entregó el resultado aquí, 91.6, ¿cierto? Aquí nos aparece 91.7, 8.000 la varianza, la simetría, la kurtosis y demás. O sea, hasta aquí yo podría tener como parte de esa información del conjunto de datos. Que aquí no voy a analizar en SPSS la probabilidad, porque pues esta la tengo que determinar es aquí, en este caso, que es lo que acabamos de hacer, de mencionar. ¿Cuál es el primer punto? O sea, esto ya podría ser que lo pasamos. Listo. Me voy al segundo punto. ¿Qué dice el segundo punto? Lo voy a copiar para no confundirme. Me dice, se necesita determinar una muestra que coincida, bueno, se necesita determinar una muestra que coincida con el intervalo de confianza de para una significancia del 22. Entonces yo había dicho 1 menos significancia es igual a la confianza. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la confianza va a ser igual a 1 menos el 22.05, o sea, 0.225, ¿cierto? Entonces me dice que la confianza de ese intervalo que yo quiero encontrar es del 77%. ¿Qué me está diciendo, muchachos? Que si yo tengo aquí un conjunto de datos, quiero que esto es el 100%, que me escoja el 77.5% bajo una curva, ¿cierto? Como si tuviera ahí. O sea, yo tengo este conjunto de datos, a ver. Tengo aquí un conjunto de datos, ¿cierto? Que son de aquí hasta acá el 100%. Ahora, lo que me dice es que coja de la mitad y identifique un intervalo que sea simétrico, que coincida en el 77.5. ¿Cierto? Perdón por ese pain, pero no se mueve muy bien, ¿vale? Eso es lo que yo necesito encontrar. ¿Cuál es ese intervalo? O sea, quiere que encontrar una muestra que esté en este conjunto de datos. Entonces, para eso lo que nosotros hacíamos era trabajar con la confianza y habíamos hablado que para los intervalos de confianza, ¿cierto? ¿Qué fórmula íbamos a aplicar? Entonces la vamos a dejar escrita. Dice X, ¿cierto? Menos X menos mu o la media, ¿cierto? Todo esto sobre la desviación estándar, desviación. Entonces, esta es la fórmula para poderla trabajar. Ahora, este intervalo de confianza, en este caso, lo vamos a representar como si fuera la letra Z. Entonces, habíamos dicho que Z va a ser igual a toda esta formulita, ¿sí? Y ya ustedes ya la conocen, esa fórmula. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Primero debíamos encontrar con Z. Entonces, ¿qué decía? Si yo tengo la tabla acumulada, este 77.5, pues por acá voy a tener alfa medios y por acá tengo otro alfa medios. ¿Qué alfa medios va a ser igual a la significancia en la mitad? Entonces, si yo tengo 77.5, ¿cuánto va a ser el alfa? El alfa es la significancia, que es 22.5, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, aquí lo voy a poner. La significancia es igual a 0.22.5.
0.225. Por lo tanto, alfa o significancia entre 2, el alfa medios va a ser igual a este dividido entre 2, ¿cierto? Ahora, como estamos hablando que estamos trabajando en unas tablas de distribución normal, siempre trabajamos desde 0 hasta 1. Por lo tanto, el porcentaje que nosotros queremos encontrar empieza a acumularse desde 0 hasta llegar al 75.5, ¿cierto? Hasta este punto. Entonces yo tengo que encontrar este acumulado. Por eso tomamos el 77.5 más el alfa medios de este punto. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces decimos, para buscar en la tabla, ¿cierto? Que ustedes ya en la tabla n de 0, a 1, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Sumábamos. Entonces se sumaba. Entonces z va a ser igual, ¿cierto? A la sumatoria de la confianza más la sumatoria del alfa medios. Entonces me dice que busque en la tabla el 0.8875, que está por aquí, ¿cierto? 88, aquí está, entre este valor y este valor, ¿cierto? Aquí está 0.8869 y 0.8888, que está a 1.2 y arriba entre 1.01 y 1.02. ¿Qué le había dicho? Tome el más cercano. Entonces, en este caso va a ser 1.01 en la parte superior. Entonces, para este X, para este 0.8875, el Z que le corresponde es igual a 1.21. O sea, ya tengo Z. Como ya tengo Z, tengo la media y tengo la desviación y hacemos el ejercicio, entonces puedo decir que de este ejercicio X o X1, lo voy a poner X1, va a ser igual a la media, ¿cierto? Más, o puede ser en este caso, pongámosle menos, abro paréntesis, la desviación, ¿cierto? Multiplicado por Z. En este caso es multiplicado por el valor que nos entregó. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A la media. La media aritmética ya la habíamos calculado. Habíamos dicho que estaba por acá abajo, ¿cierto? Entonces, para eso tenía que hacer el ejercicio de la media, que decía 174.8, ¿vale? Menos, abrimos paréntesis, la desviación nos habían dicho que es una desviación casi alta, 91.1, ¿cierto? Multiplicado por Z, que es este valor de aquí, ¿cierto? Y me dice que la media, perdón, que el primer intervalo está entre 64.05, lo voy a poner hacia acá, pongámoslo 64.1, y el X sub 2, el segundo intervalo, va a ser igual a este mismo concepto, ¿cierto? Pero va a ser más. Entonces, ahí está Juan David, que tenía ayer como esa pequeña duda. Entonces, lo mismo hacemos. Copiamos esto, lo pongo aquí, lo vamos a B1, entonces lo cambiamos. Me dice que es la desviación, la media sobre la desviación sumado a Z, pero Z es 121, aquí 1.21. Ah, pero aquí está menos, entonces ahora es más. Y esta es la segunda desviación, entonces ya digo, el intervalo de confianza. Yo no podía ir a lo de la desviación. Ese era el mayor problema, porque no tenía ni idea de cómo sacarlo. Estaba intentando hacerlo por Ya. L por P por Q, pero pues no me daba lo mismo.
Entonces, ese intervalo que nosotros vamos a manejar va a ser desde, aquí lo voy a poner, desde 64.1 hasta 285.6. Este es mi intervalo de confianza para ese porcentaje o para esa confiabilidad del 77.5. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Bueno, se necesita determinar una muestra que coincida para ese intervalo. Entonces lo busco, 64.5. ¿Dónde estás? Datos. 64.5. El 61, si es del 64.1, entonces este no incluye desde este, ¿cierto? O si lo quieren dejar a ustedes desde el 64 no habría ningún problema porque estamos encontrando un intervalo. Entonces me dice, bueno, ¿cuál es ese intervalo? Pues tómelo de 64 hasta 185. Entonces puedo tomar de 64 hasta 285, que vendría a ser 285 hasta aquí, hasta 283. Esa es mi muestra, ¿cierto? Entonces, cuando ya tengo el intervalo, ahí para como el ejercicio. Listo. Segundo punto, resuelto. Ahora, tercer punto. Vamos a identificar, o me dice del tercer punto, que cuál es esa probabilidad de encontrar en una muestra al azar 10 datos que sean tomados al azar y que la mitad sean inferiores a 100. Entonces, ¿qué me está diciendo? De 10 datos, ¿cierto? Al azar, que se saque 5 menores a 10, ¿cierto? Perdón, a 100. ¿Qué me está generando aquí? Una distribución binomial. Entonces, la distribución binomial, si ustedes se acuerdan, se manejaba una fórmula que habíamos dicho que era, por ejemplo, en este caso vamos a poner la X, ¿cierto? Así la voy a poner. X sobre Z, bueno, la voy a poner así como para que se acuerden, sobre Z, multiplicada por la probabilidad elevada a la Z, ¿cierto? Por Q elevada a la X menos Z, ¿cierto? Ahora, esta es la fórmula que vamos a aplicar. ¿Qué me dice? ¿Qué es X? Entonces, voy a decir que X va a ser el conjunto de datos que estoy encontrando, 10. Z o K, ¿cierto? Algunos lo ponen como K, otros como Z, va a ser 5. Me dice que cuál es la probabilidad. ¿En qué consiste la probabilidad? Me dice que cuál es la muestra de encontrar valores inferiores a 10, pero ahí vamos, o aquí era como la cascarita que yo les decía, ya no es la probabilidad de todo el conjunto de datos, sino de la muestra que yo tengo. Entonces es de esta, que yo voy a decir cuántos datos tengo en esta muestra y me dice que estos datos son 139. O sea, me dice que el espacio muestral, entonces n de la muestra es 139. ¿Y cuánto es, por ejemplo, los valores menores a 100? Entonces, yo cojo mi muestra y empiezo a identificar. Si de aquí tengo hasta abajo, menores a 100, ¿cuántos me da? 29. Entonces me dice que son 29. Por lo tanto, la probabilidad es igual a 29 sobre... 39, ¿Cómo? 39 o 29. 29. A ver, aquí verifiquemos nuevamente. Menores a 100. Menores a 100.
O sea que de ahí, profe, ya trabajo solamente con el, como decir, el campo muestral que, o sea, el segundo campo muestral. Exacto, eso. Por eso vamos ahorita ya a trabajar lo que es la muestra, ¿cierto? Porque una cosa es tener la población y otra a veces es la muestra. Y muchas veces la muestra no tiene la misma desviación de la población. Puede tener la misma media, pero no la desviación, ¿cierto? Entonces, para determinar la desviación dentro de una muestra se maneja la desviación de la población sobre la raíz cuadrada de n, que ya lo vamos a mirar, pero no se preocupe. Ahorita es el ejercicio de cómo lo iban haciendo. Entonces, mira que si es así, es 29 datos, lo podemos poner de esta forma. Entonces, Q, en este caso, ¿cierto? Q o 1 menos P va a ser igual a 1 menos P. Ahí tengo. Que si usted la quiere trabajar de esta forma, entonces decir 10 factorial sobre 5 factorial menos 5 factorial por 0.1 o 0.21 a la 5 por 0.79 a la 5. Y aquí le va a dar un valor. Si no, simplemente yo les decía, usted puede decir distribución, busco el binomial, aquí lo tenemos. Tenemos la distribución binomial y me dice, ¿cuál es el número de éxitos? Yo quiero encontrar 5. ¿De cuántos ensayos? De 10. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de que me salgan esos 5 valores? 0.21. Y le voy a decir acumulado, le voy a decir falso para que me genere el valor completo. Enter. La probabilidad de encontrar, probabilidad de sacar una muestra de 10 datos y que la mitad, ¿cierto?, sean menores a 100, es del 0.03% o es igual a este valor, pero dado en porcentaje, me dice que es el 3%. Tercer punto, desarrollo. Profe, ¿el 0,21 cómo salió? Disculpe. ¿Cuál? El 0,21. 0.21, que esta es la probabilidad de cuántos datos son menores a 100, pero de la muestra, ya no de la población, o del intervalo, pues O prácticamente. sea, de 29, ¿de 29? 29 datos que hay menores a 100 en esta muestra ¿139? de 139, ajá. Ah, ya. Entonces ahí saco el 21, el 79 pues es que sean mayores a 100 y la probabilidad de sacar 5 datos, o sea, de 10 datos de aquí que yo los saque al azar y que 5 me salgan menores a 100 es del 3%. O sea, es una probabilidad muy bajita. Pero miren la forma para no ponerse uno a calcular que sí, que por acá, que por ahí. No, vean, sencillo, ¿cierto? Es más, ahorita a ver si no recuerdo, uno por ejemplo aquí pone, ¿dónde es que está? Agrupación, datos, definir. ¿Cómo es que va? Bueno, ahorita sí me acuerdo, uno también en ese PSS hace lo mismo, le pone probabilidad, calcular variable es, y le decimos calcular variable, por ejemplo, perdón, tengo estos datos, entonces me tocaría quitarlos, los datos que iban desde 69, por ejemplo, o yo lo puedo calcular aquí de 64 a 200, a 281, 285 era, ¿no? Hasta aquí. Control C, los copio y los voy a pegar en una nueva variable que se llame, esta va a ser intervalo binomial,
o sea, distribución binomial, y le das los datos y ella te genera la tabla. Entonces, ya tenemos el tercero. Me voy con el cuarto. Para el cuarto objetivo, para el cuarto, ¿cómo se llama? Punto, me dice cuál es la improbabilidad de encontrar en las siguientes 12 horas en la zona 2 una media de 150 metros. Entonces, ahí sí me está pidiendo de la zona 2. Entonces, ¿qué hago? Tomo los datos de la zona 2. La zona 2. Voy a abrir una nueva pestaña, zona 2. Esta zona, pues entonces en este caso le ponemos aquí un filtro, la hacemos de menor a mayor, que esa es la zona 2. Le voy a colocar la media armónica, mediana acotada de este porcentaje, creo que sale así. Punto y coma, el porcentaje el 0.5. A ver, veamos si me coincide. El promedio, el 200 me dice, ¿no? Aquí me dio 210, entonces no es la mediana armónica. Media armónica, mediana, media geométrica. A ver, la geométrica no creo que me salga así. 171 no. Media armónica. No, estas son las otras medianas. Simplemente entonces hacemos el recuento. ¿Dónde está? Recuento. Y como sabemos que hay 48 datos, le decimos que está dividido entre 48 datos. 200.89. Entonces me está diciendo el punto, donde está por acá, control X, que solamente me basa en este caso. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en las siguientes 12 horas una media de tanto? Para esto vamos a trabajar la de Poisson, ¿cierto? O de Poisson. ¿Qué me decía la probabilidad de Poisson? A ver si se acuerda. Era la media elevado al número que queremos por Euler elevado a la menos media sobre el número que queremos factorial, creo. Ya, entonces me dice que quiere encontrar una media en el próximo de 150. Entonces me dice que la media normal es en 12 horas, la media era de 200. Me dice que en las próximas 12 horas quiere que sea una media de 150. ¿Cuál es esa probabilidad de encontrar este conjunto? Entonces, trabajábamos la distribución de Poisson. Igual puedo decirle Poisson, de distribución de Poisson, y me dice, ¿cuánto es X? X es lo que yo estoy buscando. Punto y coma. La media es esta. Punto y coma, y le digo falso. Cierro paréntesis. Entonces me dice que esa es la probabilidad de encontrar un valor, y a ver, esto pues multipliquémoslo por, esto va a ser igual a este, y pongámoslo en porcentaje. Entonces es una probabilidad casi del 0%. Ese P, entre paréntesis media, viene a ser el X, ¿no? De la fórmula de Poisson. Sí, ¿verdad? Sí. El que va dividido. Sí, es que es lo que me dice. A ver, escribámosla bien. Entonces me dice que es, la probabilidad es igual a X, ¿cómo es? Media elevado a la X Media elevada a la X, por Euler ajá, elevado a la menos por media. Euler elevado a la La menos media.
a la menos, ¿dónde está el menos? Menos media, sobre X, ¿cierto? sobre P media factorial, pues. Sobre media factorial, ¿no? Media factorial. P media. Entonces, Ah, pues, P media sí, tiene X, ¿no? entonces aquí es lo que nosotros tenemos. Es la media elevado a la X por Euler a la menos media. Entonces aquí nos tocaría hacer una fórmula, pues decir entonces aquí, media exponente, es que ese exponente, ¿cómo es? En insertar fórmula creo que es más fácil, ¿no, profe? Creo. Sí, pero, a ver, factor, bueno, este es de factorial, media exponente, vuelve un número elevado, exponente, no me acuerdo. Pero con la calculadora, bueno, ahí se lo saca, ¿cierto? Y me dice que la probabilidad es muy baja, o sea, casi no la hay, ¿sí? Es del 0%. Entonces, no podría decir que en las próximas 12 horas voy a tener en esa estación una velocidad inferior a la que se viene presentando, pues prácticamente. Me voy con el otro punto. Me dice qué porcentaje de todos los datos, ¿sí? ¿Qué porcentaje de todos los datos y a qué cantidad corresponde se encuentran entre los 30 y los 180 metros sobre minuto? Entonces, esta la vamos a trabajar con todos los datos. A ver, copiémoslo. ¿Qué porcentaje? O sea, me está pidiendo cuál es el porcentaje de datos y la cantidad. Corresponde a un intervalo que esté entre 300, entre 30 y 180, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a mirar. Vamos a decir que n de todos los datos es 192, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me está buscando? Trazar una curva. Nuevamente, entonces voy a hacer algo aquí. Que voy a guardar eso. Nuevo. No lo guarda. Entonces lo que voy a hacer es trazar una curva donde me dice que tiene 100. ¿Cuánto era la media? La media 174. Y necesito identificar el conjunto de datos que están entre 30 y que están entre 180. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Encontrar la región que está pintada entre 30 y 174 y entre 174 y la media. Para esto, ¿qué hacemos? Entonces vamos a encontrar la Z de esta región y vamos a encontrar la Z de esta región. Entonces ya habíamos dicho que Z es igual a X menos mu sobre la desviación estándar. En este caso sería 30 menos 174 sobre, en este caso sería como 91 punto, bueno, lo que nos dio. Entonces, vamos a hacerla. 91.6. Entonces le decimos, ¿dónde está? Le decimos Z1
va a ser igual a 30. Pues este caso va a ser, bueno, vamos a encontrar Z1. Entonces, X1 es 30, X2 es 180, la media va a ser igual, para no estar moviéndonos tanto, la media es la desviación va a ser igual a ¿cierto? La media, la desviación, y entonces encontramos Z, que me dice que Z1 es igual a 30 menos la media, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre la desviación. Z1 y Z sub 2, Z2 va a ser exactamente igual. Entonces abrimos 180 menos 170 y esto lo dividimos entre 191. Entonces estos son los valores. Ahora aquí vamos a verificar cuál es el porcentaje, pongámosle, porcentaje de la tabla. Entonces nos vamos a la tabla Z acumulada de menos 1.5, o sea, 1.58 equivale a 44 a 0.4429. Y para el Z2 es 0.05, equivale a 0.0199. ¿Cierto? Entonces, como ya tenemos estos dos, pues simplemente lo sumamos. Y aquí le decimos que esto sea igual a y lo ponemos en porcentaje. Entonces me dice que ¿cuál es el porcentaje de datos que está debajo de la tabla? Entonces aquí pongámosle, voy a copiar estos dos. Entonces me dice que el porcentaje de datos es igual al 46%. ¿Y a qué equivale? Entonces esto es igual al 0.26 multiplicado por n. Entonces equivale a 88.85 datos. Bueno, 89 datos. Este es el quinto punto. Y el sexto punto dice, determine en qué zona de la ciudad los datos son más homogéneos teniendo en cuenta sus kurtosis. Entonces yo puedo hacer esto. Tomo mis datos. Si lo quiero trabajar aquí, lo hago. Si lo trabajo desde el SPSS y lo puedo pegar aquí. Entonces, variable 4 va a ser zona 1, variable 2 va a ser zona 2, variable 3 va a ser zona 3, va a ser zona 3 y variable 4 va a ser zona 4. Entonces ya tenemos las zonas y le digo que me haga un análisis de los descriptivos que se vaya de la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4. Opciones, me dice que bueno, que escojan la media, la suma, la varianza, el error estándar, la kurtosis y la simetría, ¿cierto? Lo que hablábamos ayer con Camila. Y listo. Y lo tenemos aquí. Y entonces empiezo a identificar zona 1, 2, 3, el rango que tienen, cuál es el mínimo, el máximo, la sumatoria, la media de cada uno. ¿Sí? Aquí yo podría decir que el promedio más bajo se presentó en la zona 4, en velocidad, la desviación, los datos están más homogéneos en la zona 2, la varianza, bueno, y me dice que vea que los datos con respecto
a su kurtosis. Entonces, para no ponerme a sacar tanta kurtosis y demás, pues simplemente aquí lo verifico y miro. ¿Cuál es la kurtosis? O sea, ¿cuál es la más homogénea? Habíamos dicho que entre más puntiaguda los datos son más homogéneos, ¿cierto? O sea, es el valor que tenga el más alto en este caso. ¿Qué sería el segundo? Entonces puedo decir que la zona 2 es la que tiene la mejor, pues si quieren yo la puedo copiar, control C, la pegamos, si quiero oculto, y puedo identificar que tienen el mismo error, pero el estadístico, la menor es la zona 2. Y acabó. Tengo un conjunto de datos de la zona 2, ¿cierto? Y me dice que cuál es la probabilidad. Entonces, en la zona 2 voy a sacar primero la media. Entonces me dice que la media de la zona 2 es de 200.8, ¿cierto? Metros sobre minuto. Ahora, me dice que esto se da en 12 horas. Me dice que en las siguientes 12 horas, ¿cuál es la probabilidad de que la media en ese espacio sea de 150? Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula de la distribución de Poisson o de Poisson, ¿cierto? Que me dice que esto es igual a la media a la X multiplicado a Euler a la menos media sobre a la X factorial. ¿Y cómo lo resolvemos? Entonces ponemos la media sería 200.8 elevado a la 150 multiplicado por 2.67, que es Euler, a la menos 200.8, y todo esto lo generamos sobre X, que en este caso sería 150 factorial. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me da? Pues 0%. O da 0.00025. Que es una probabilidad muy baja, pues uno la asimila como si fuera 0, ¿cierto? Sí, es muy bajo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué valor nos daba? Porque en la calculadora no da. ¿Cuánto te da? Acá da 0%. 0,3, algo, 0,3, el 3%. Sí, o sea, da 0, o sea, esto te da así, 0.00024, una cosa así, ¿cierto? Que si vos lo divides, lo multiplicas por los 100, entonces te da 0.00, le quitamos 2 ceros, 24%, o sea, es un valor muy bajito. Entonces, por eso esas herramientas en Excel nos permiten hacer sacar el valor rápido, ¿sí? Para uno no ponerse a hacer todo este tipo de trabajos, porque pues de todas maneras las medias son muy grandes. Diferente que uno dijera, no, es que tengo una media de 6 personas y necesito saber en las siguientes horas cuánto es la probabilidad de que me lleguen 3. Entonces va a ser 6 a la 3, ¿cierto? Multiplicado a la e a la menos 6 sobre 3 factorial. Pues eso también es más fácil poderla representar a decir 200 a la 150, o sea, esto es un número muy grande. Y este 2 puntos a la menos 200 es un número muy pequeño, ¿cierto? Y 150 factorial no te alcanza casi a calcular en la calculadora. Entonces, es por eso que uno simplemente la representa en la fórmula en Excel
y le suelta el resultado. Profe, pero ¿y en qué vamos a quedar? Porque en el Excel no 3%, ¿verdad? Y ahí da ¿Cómo? porque en el Excel